Damos gracias siempre en primer lugar a Dios por darnos un día más de vida. El día de hoy, martes, hermano, día de oración. Hemos dicho que vamos, hermanos, a entrar los martes a la palabra, para luego después de la palabra, según la palabra, vamos a entrar a la oración. Amén. Entonces hemos aperturado los martes una serie sobre los héroes de la oración. Vamos el día de hoy a ver la oración de Nehemías. Para ello vamos a la Biblia, a Nehemías capítulo 1, y vamos a ver la oración que hizo este siervo, hermano del Señor, que Dios usó para restaurar, hermano, cuando el templo estaba destruido. La oración de Nehemías. Nehemías capítulo 1, vamos a lecturar desde el verso 1 en adelante. Nos vamos poniendo en pie en reverencia a la palabra. Un saludo cordial a todos los hermanos que siempre están a través de las redes sociales. Dios bendiga la vida de todos ustedes. Desde San Pedro, Chimbote, Perú, la Iglesia Cristo el Salvador manda sus saludos a todo el pueblo del Señor en el mundo entero. Esta palabra se lee para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente en la Iglesia de Cristo. Dice, en la Iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mar y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Oramos. Padre Dios del cielo y de la tierra, gracias te damos de todo corazón, eterno Dios, por tu amor, por tu misericordia, por la vida que nos concede, por el privilegio de estar en tu casa, por permitirnos, Padre mío, este beneplácito de tomar tu palabra y lecturarla. Te pedimos en esta hora que sea tu Santo Espíritu quien nos ministre por medio de tu palabra, usando este vaso, Padre mío, para que tu palabra traspase los corazones de cada uno de los presentes, Padre mío, que sea tu palabra cual espada que penetre en lo más profundo de nuestra alma y de nuestro espíritu, que inyecte vida, bendito Dios del cielo y de la tierra, porque hoy estamos en guerra, Padre mío, en una lucha espiritual, bendito Padre, y sea tu palabra la que nos dé aliento, energía, ánimo, Padre mío, para continuar en esta guerra de oración. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, declarando la victoria, toda honra y gloria siempre sea para ti. Amén, amén y amén. Tome asiento rápidamente, mantenga siempre la Biblia abierta. Gloria a Dios. Bien, prestamos atención lo más rápido posible para poder entrar a la oración. Describo el panorama en el cual Nehemías fue llamado. Israel había sido, hermanos, esparcida. El pueblo de Dios había pecado contra su Dios una y otra vez, y no quiso volverse de sus pecados, aun cuando Dios mandó profetas, cuando Dios mandó, hermanos, diferentes siervos. No quiso el pueblo escuchar, y cuando no quisieron escuchar, entonces Dios los entregó en manos de sus enemigos. Las tribus de Israel, hermanos, fueron cortadas. Las 12 tribus, solamente quedaron los judíos. De ser 12 tribus quedó solamente los judíos, y aún ellos en su pecado fueron llevados cautivos, presos. La ciudad, hermanos, que era antes hermosa, la ciudad de Jerusalén, que tenía los muros altos, que era imposible que una nación combatiera con ellas, aun cuando en el tiempo del rey Salomón todas las naciones alrededor le rendían
porque era poderoso, porque Dios estaba con ellos, pero se enorgullecieron, se olvidaron de Dios. Entonces también Dios los dejó. Y cuando esto sucedió, hubo desgracia en la nación de Israel. Muchos hombres fueron muertos a espada, las mujeres también. El pueblo, hermano, padeció hambre. La hambruna fue tan grande y fueron esparcidos y llevados esclavos por sus enemigos a una nación extranjera. La ciudad, los muros fueron derribados, las puertas de la ciudad fueron quemadas. Lo que antes era una gloriosa, hermano, ciudad quedó en ruina, porque así queda todo aquel que le da la espalda a Dios. Toda aquella persona que se olvida de Dios, hermano, no puede gozar de libertad, no puede gozar de felicidad, porque sin Dios nada somos. Con Dios todo lo tenemos, sin Dios nada tenemos. Israel se encontraba destruida. Parecía que se acabó la nación escogida por Dios. Nunca más nadie pensó que Israel volvería a ser la nación, la potencia que era en aquel entonces, porque fueron llevados como esclavos, como animales a una nación extranjera. En ese tiempo, hermano, cuando Israel empezó a llorar, a gemir por sus muertos y a llorar por la esclavitud que ellos padecían, es que Dios levanta a un joven, fue un joven llamado Nehemías, quien se levantó en aquel tiempo, y él empieza a relatar. Y el hermano Nehemías dice que se encontraba en una buena posición, porque había caído, hermanos, en gracia durante el rey que estaba en aquel entonces. En ese entonces el rey era, hermano, el rey de Persia. En ese entonces Israel había caído primero bajo los babilonios y luego cayeron bajo los persas. Y este Nehemías era el copero del rey, de ese rey, hermano, que había dominado muchas naciones. Pero Nehemías siempre se acordaba de donde él nació, donde estaban sus hermanos, sus ancestros, donde estaban sus padres, sus abuelos. Se acordaba de su nación. Y Nehemías aquí empieza el relato diciendo que él preguntó qué ha pasado con los que fueron dispersos, porque los que quedaron vivos habían muerto la mayoría de los judíos por su pecado, pero los pocos que quedaron fueron dispersos, huyeron, y los demás fueron llevados esclavos a una nación extranjera. Nehemías pregunta qué ha pasado con los que han quedado de la cautividad. ¿Por qué él dice cautividad? Porque fueron llevados cautivos todos como esclavos. Preguntó. Allí en la provincia le dijeron que están en gran mal. Los que habían quedado estaban pasando hambre, no tenían que comer. Dice ahí, están en gran mal y están en afrenta. El muro grande y enorme, precioso, que todos algún día admiraron, fue derribado y las grandes puertas fueron quemadas a fuego. Nehemías, en este entonces, cuando escucha esto, lo que le aconteció a su nación, Nehemías siente en su corazón un gran dolor. A pesar que no lo conocía a la mayoría de esas personas, tal vez nunca los había visto, pero en Nehemías entró ese, hermano, ese amor, esa compasión. Y dice la Biblia que él se empezó a quebrantar, él empezó a llorar, se sentó, dice ahí, lloró e hizo duelo por algunos días. Y no solamente eso, sino que ayunó, lloró delante de Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque sabía que su nación había quedado cautiva. Asimismo, nosotros debemos aprender de Nehemías a cómo nosotros tener compasión cuando alguien, hermano, cae, cuando alguien, hermano, está en desgracia, cuando un hermano se encuentra pasando por sus momentos difíciles. Nosotros tenemos, hermano, que sentir esa compasión que sintió Nehemías por su prójimo. Muchas veces que nosotros no amamos al prójimo, solamente nos amamos a nosotros mismos y nos preocupamos por nuestras familiares. Pero Nehemías sintió, hermano, compasión. Hoy nosotros encontramos que hay muchos hermanos que no están en la casa del Señor. Algunos se han apartado, otros se han alejado, otros están enfermos. El día de hoy, un día de oración, tenemos que sentir ese dolor que sentía Nehemías por su prójimo, por los que antes también eran la nación escogida. A nosotros nos tiene que doler también en nuestro corazón y sentir eso, que, hermanos, esa compasión que Dios nos llama a sentir por nuestro prójimo. Nehemías oró, ayunó, derramó lágrimas, se quebrantó delante de Dios. Y no solamente eso, le rogó a Dios, dice ahí, hermanos, que tenga misericordia de su pueblo. Y Nehemías confesó con su boca y dijo: Señor, yo, a pesar que Nehemías no había estado ahí, dice, yo y la casa de mi padre, todo mi descendiente, hemos pecado delante de ti. Nehemías confesó el pecado de sus padres, confesó el pecado
baloncesto. Nosotros también somos llamados a confesar nuestros pecados. Tal vez nuestros familiares han pecado, por eso que nosotros los cristianos todos los días tenemos que orar. Tal vez nuestros seres queridos de repente han ofendido a Dios. ¿Se acuerdan cuando Job decía en sus oraciones: yo hago sacrificio, porque quién sabe, tal vez mis hijos han pecado, han ofendido a Dios? Hermano, así nosotros cada día no podemos dejar de orar todos los días, pidiendo misericordia por nosotros, por nuestra familia, por la gente que no conocemos, por los perdidos, por los que están, hermanos, en angustia, por los que han caído de la gracia, no como otros que se enorgullecen, hermanos, sino que empiezan a hablar como otra gente que cuando alguien le ve caído, hermano, dice: yo sabía que iba a caer. Al contrario, nosotros debemos aprender a escuchar y a entender lo que significa misericordia. La Biblia dice: misericordia quiero y no sacrificio. Ni Nehemías entendió esto. Su oración fue con misericordia, compasión. Le pidió a Dios que tenga misericordia del pueblo. Si usted sigue leyendo ahí, dice ahí en el verso 6 donde nos hemos quedado, dice: esté ahora atento tus oídos y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Así mismo, cuando pasemos aquí adelante, debemos decirle: Señor, esté ahora atento, Señor, la oración a la que tu siervo o tu sierva le va a hacer delante de Dios, porque debemos presentarnos delante de Dios con toda reverencia, con toda humildad. Dice ahí que hago delante de ti día y noche, Nehemías lloraba a Dios por su pueblo, lloraba a Dios por los que habían, hermanos, estaban pasando desgracia. Así debe ser el corazón del cristiano. Sabemos que hay muchos hermanos que no están aquí, que están, hermanos, lejos. Así cada día debemos, hermanos, nosotros llorar, hermanos, en nuestro aposento por nuestros hermanos caídos, por aquellos que han sido, hermanos, vencidos de repente por las tentaciones, por el mundo, por el diablo. Cada día el cristiano no puede dejar de orar. Somos llamados nosotros todos los días a orar. Nehemías oraba día y noche. Hermano, Daniel oraba 3 veces al día. Los apóstoles oraban, Jesús oraba toda la noche. La oración tiene que ser una rutina, una costumbre. Tiene que ser, hermano, un deleite en nuestra vida. No puede existir un cristiano si no ora. No puede existir cristianismo sin la oración. La oración es una herramienta fundamental, es parte de nuestra vida que nosotros debemos tener, porque cada vez que nosotros oramos, nuestra conducta cambia, nuestro corazón cambia, nuestra actitud cambia, nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo va cambiando, porque en la oración nosotros nos presentamos delante de Dios y no existe ninguna persona que se presente delante de Dios que vuelva a ser la misma. Moisés, cuando se presentó delante de Dios, cuando tuvo un encuentro cara a cara con Dios, dice la Biblia que Moisés, el rostro de Moisés cambió, resplandecía. Así se ve cuando una persona ora. Cuando una persona ora, hermano, siempre es diferente. Se nota el cambio, se siente el cambio, se siente la unción cuando una persona lo tiene o no lo tiene. Porque se puede decir que uno tiene unción, pero, hermano, aquel que está en la presencia de Dios siente quién tiene unción, siente quién ora, siente, hermano, quién está con Dios o quién no está con Dios. La oración tiene que ser, hermanos, en nuestra vida algo, hermano, diario que nosotros tenemos que tener parte. Así como tenemos un tiempo para desayunar, un tiempo para almorzar, un tiempo para trabajar, un tiempo para dormir, tiene que haber todos los días un tiempo para orar, un tiempo para conversar con Dios, un tiempo en el cual deberíamos pasar a solas con Él. No debe ser interrumpido ese tiempo en las madrugadas, en la noche, cuando todos duermen, en las mañanas, pero saca un tiempo para Dios. Hoy más que nunca aprendamos a orar. Hay muchos caídos, hoy son ellos. ¿Quién dice que tal vez mañana seamos nosotros? Porque nadie puede decir: yo estoy seguro. Aún el apóstol Pablo decía: no vaya a ser que yo, aún siendo heraldo para muchos, al final vaya a ser eliminado. Siendo apóstol, él sabía que si se descuidaba de la oración iba a caer, porque sin oración no somos nada. La oración es el combustible del cristiano. Así como, hermano, un carro necesita combustible para poder andar, el cristiano necesita la oración para poder estar en la presencia de Dios. Sin oración nada se puede hacer. La Biblia dice que todo aquel que pida orando, hermano, creyendo, lo va a recibir.
Y si nosotros no recibimos, es porque nuestra oración no ha llegado a la presencia de Dios. No es que Dios no sea sordo, no es que Dios no quiera escucharnos. Es que a nuestra oración todavía le falta el ingrediente fundamental de la oración, que es la fe, la misericordia, la compasión, el amor. Hasta cuando se ora, se tiene que amar para poder orar, porque cuando tú amas a algo o a alguien, haces todo por eso. Así mismo en nuestra oración tiene que haber pasión, amor por nuestras peticiones. Velamos por nuestros hermanos que no están bastante tiempo en la casa de Dios. Tiene que ser con lágrimas. Aquí dice que Nehemías lloró. No puede existir una oración sin lloro, sin gemido. La oración es con lágrimas, con gemido, con quebranto. Dice ahí que él sentó y ayunó. Es más, sigamos leyendo para que usted vea cómo fue la actitud de Nehemías delante de su presencia. Dice ahí el verso 7, dice: en extremo nos hemos rompido contra ti. Otra de las cosas que Nehemías hizo en su oración era reconocer de dónde habían caído. Nosotros de repente aquí podemos no conocer la vida de los demás, pero nosotros fallamos a Dios como seres humanos. Asimismo Nehemías declaró esto delante de Dios. Dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y esa tiene que ser, hermano, también nuestra oración. Decirle: Señor, no obedezco tu palabra. Tu palabra dice tal cosa y no lo obedezco. Se me hace difícil cumplir con tu mandamiento, con tus estatutos, con tus preceptos, con tus leyes, con tus ordenanzas. Hay tantas cosas que nosotros no estamos cumpliendo según la Escritura. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os pasaré por los pueblos. Y eso aconteció, porque cuando Dios habla, hermano, no hay nada que, hermano, cuando Dios diga, no deje de cumplirlo. Dios le dijo a Israel: si ustedes pecan, los voy a esparcir delante de los pueblos. Israel pensó que era broma, Israel pensó que era una palabra más, pero Dios no juega con nadie. Lo que Dios dice lo cumple. Israel fue esparcido, pero Nehemías le recordó esto a Dios. Dice: pero si os olvidareis de mí pero si os volviereis a mí, dice el verso 9, y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré a un lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, decía Nehemías, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo, porque no solamente Nehemías estaba, había algunos también que tenían esa pasión igual que Nehemías, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía como copero al rey. Nehemías no estaba cómodo, hermano. Nehemías, él estaba en una buena posición, estaba tranquilo, nada le faltaba, era el copero del rey, era una posición muy bien puesta. Pero Nehemías supo que su pueblo, su nación estaba en desgracia, y Nehemías no se olvidó, dijo: no es mi familia, no lo conozco. Nehemías, al contrario, tuvo compasión y tuvo misericordia. Así que nosotros tenemos que aprender a orar por los que necesitan, a orar por los que han caído, por los que se han desanimado, por los que se han debilitado. No digamos: ya es su problema. No, es nuestro problema, porque son nuestros hermanos, son hijos de nuestro Padre. Y si realmente nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos que tener misericordia. Y hermanos, no podemos cansarnos hasta el día que muramos de seguir orando, porque son parte del pueblo de Dios. Hay tanto por qué orar, a pedir misericordia por todo lo que está pasando con los niños en el mundo entero. Está pasando tantas cosas. Orar por los evangelistas que están siendo atacados,
por aquellos hermanos que están entrando donde no puede entrar el Evangelio, donde los están matando y eso nadie sabe. Hace poco salió una noticia en Corea, han declarado cadena perpetua para un evangelista por abrir la Biblia, porque está prohibido hasta el día de hoy. Es más, en Israel, si usted no ha escuchado en Israel, ya se declaró con formato de ley que está prohibido hablar de Jesús, porque Israel no ha aceptado hasta el día de hoy a Jesús. Y nosotros no vamos a decir, bueno, que ellos se pierdan. No, la Biblia dice que Dios dijo que Dios bendeciría a los que le bendijeran y maldeciría a los que lo maldigan. ¿Cuántos de nosotros oramos por Israel? Israel está perdido ahora. La nación de Dios está perdida. Son donde se levantan ahora, se hacen desfiles de homosexuales en la nación de Israel. Israel está lejos de Dios, está corrompido. Pero ningún cristiano está orando por Israel. Por eso que no son bendecidos. La palabra dice, nuestra Biblia dice que Dios bendecirá a todo aquel que le bendiga. Porque a pesar que se han rebelado en contra de Dios, fueron escogidos por Dios. Dios por un momento los ha olvidado. Pero dice ahí, si ellos volvieran a obedecer sus mandamientos, estatutos y preceptos, así hayan sido esparcidos por el mundo entero o por los cielos, yo los volveré a reunir, porque así de grande es la misericordia de Dios. Y así tenemos que orar, que Dios nos enseñe a tener misericordia, a tener compasión por todos los hermanos. Con esa directiva, el día de hoy vamos a entrar en guerra, a seguir orando por todos aquellos que ya no están. Que Dios trate con sus vidas, por nuestros hijos, por nuestras familias, por todos los vecinos que están aquí alrededor, que deberían estar aquí y no están. Y nosotros somos los culpables. Nosotros, es nuestra responsabilidad orar por todos ellos. Nos ponemos en pie, glorificamos al Señor y vamos a pasar, hermana, a quien ha designado para oración. Que pasa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios.